buenas tardes, muy bienvenidos a esta nueva edición de Economía para Todos. Hoy es sábado 21 de enero, ya vamos a ir dándole a este mes un poquito de carpetazo, a ver qué pasa. Y viene, madre mía, es que no hay semana en la que no nos den material, desde luego, plancha, pero vamos, para mucho más de una hora. Pero bueno, vamos a intentar resumirles en esta hora un poco todo lo que ha pasado nuevo esta semana, que es mucho. Por ejemplo, algo que no le va a gustar nada a una persona que tengo a mi derecha, los que están en la tele lo verán, pero que tienen más razón que un santo. Y es que al final Bruselas, ¿qué ha hecho? Pues doblar y decir, bueno, venga, pues os damos más tiempo, Pedrito Sánchez, para que hagas lo que quieras con los 70.000 millones, que no eres capaz, pues a ver si en un año más eres capaz. Y luego, como ya no vas a estar, pues ya le pasaremos las cuentas a otro. Luego, Yolanda Díaz, que ha tenido que reconocer, que ya le avanzábamos algo la semana pasada, que efectivamente hay que enredar con los números del empleo. Vamos, en este caso, de los fijos discontinuos, que si están parados, que si no son parados. Pero es que encima esta semana Escrivá también nos va a hacer la milonguilla con los suyos, con los de los afiliados a la seguridad, o sea, afiliados, cotizantes a la seguridad social. Que es que también está haciendo trampas para limar, pues el que sus cuentas son sus cuentas, pero la OCDE, que ha publicado esta semana los datos de empleo de toda la OCDE, que son 100 y pico países, ¿y dónde está España? El último. O sea, el último quiere decir el peor, triplicando la media de la OCDE y duplicando la media de la Unión Europea. Oiga, y luego aquí todo va fenomenal. Luego, ¿para qué les queremos contar lo que está pasando no ya con los fondos europeos? Que no es que no sean capaces, sino que encima todo lo que habían prometido, por ejemplo, sobre el PERTE del automóvil, eso iba a ser la de San Quintín. Bueno, pues también dicen, bueno, vamos a parar, que es que lo vamos a mejorar, porque se ve que era una castaña pilonga, porque no convencía a nadie. Y todo así, o sea, todo es todo lo que cuentan, lo que publicitan, lo que nos venden, lo que tal, pues luego resulta que o no son capaces de entregarlo, o es tanta burocracia que la gente desiste. Yo ahora me estoy peleando con el DNI electrónico para entrar en un sitio y ya he dicho, mira, que orden. O sea, es que de verdad, o sea, es que no se puede hacer nada en este país si no es a base de estar ahí 1 hora, 2 horas, 3 horas intentándolo y ya tiras la toalla y dices que os den. Bueno, pues eso le pasará a mucha gente con el ingreso mínimo vital, con los 200 euros de los alimentos, con todo eso, pues porque tienes que hacer tal cúmulo de cosas que dices, pero si es que a mí no me compensa 17 euros al mes y acabo de perder 3 horas de mi vida en un día en intentarlo. Y encima tengo que hacer la declaración de la renta, que yo no estoy obligada a hacerla para que me dé usted 17 euros al mes, que por cierto, el ahorro viene a ser unos 35 euros, mientras que para los que más tienen es 60 y pico, o sea que haces de encima haces el pan con unas tortas. Bueno, vamos con todo eso, que hay mucho tela que cortar. ¿Y quién me acompaña hoy? Pues Domingo Soriano, muy buenas. ¿Qué tal? E Israel García Juez. A tu izquierda, y tengo que decirte, Carmen, que no lo has contado, que yo siempre te dije que Bruselas iba a flexibilizar criterios, iba a dar mano ancha y nos iba a dejar hacer lo que nos diera la gana, lo cual es peligroso porque este gobierno creo que le ha tomado muy bien el pulso a Bruselas y ha dicho, haced lo que queráis, tirar para adelante, que estos no nos van a regañar en ningún momento. Pues sí, ese va a ser nuestro primer tema, porque finalmente, efectivamente, han publicado varios compañeros que Bruselas cede, que Bruselas le da más tiempo a España para que sea capaz de ver qué hace con los 70.000 millones, pero aquí se cruza, y esta es la siguiente cuestión que les voy a plantear a los dos, es, vale, muy bien, tenéis razón, Bruselas al final pues es una panda de funcionarios que no quieren líos y tal, vale, pero sabemos que en febrero viene otro ala, que este es el ala del control presupuestario del Parlamento Europeo, que vienen a lo mismo aquí a ver Madrid, o yo que sé a lo que vienen, pues puede ser. Pero ahí ya estamos hablando de números, a lo mejor soy una ingenua otra vez y me lo tengo que comer, pero no sé, a lo mejor ya una cosa es darte más tiempo y flexibilizar qué haces con el dinero, y otra cosa es preguntarte qué has hecho con el dinero que te hemos dado hasta ahora, Domingo. ¿No es una cosa distinta?
Sí, pero bueno, yo confío bastante poco en ninguna de las dos misiones. O sea, no confío especialmente en los hombres de negro de la Comisión, de los que hasta ahora se ha hablado más, y bueno, esta misión del Parlamento Europeo, pues si vienen, pues tampoco especialmente. A ver, es que esto es importante, ya sabes que yo alguna vez te lo digo así medio en broma, la cuestión personal. Es decir, ¿quién se cree que un funcionario, ya sea del Parlamento Europeo o de la Comisión, va a destrozar su vida y la destrozaría en el próximo año? Es decir, sería un año de infierno para él, de reuniones, de presión, de su jefe, el comisario económico, diciéndole tenemos que revisar el informe de España, de los ministros españoles acusándole de todo tipo de maldades, de los medios de comunicación españoles haciéndole reportajes especiales a él diciendo este es el jefe de la misión de la Comisión Europea en España que ha bloqueado los fondos que le tocan a nuestro país. ¿Quién se cree que alguien va a soportar eso? ¿Por qué? ¿Por 70.000 millones de...? ¿Pero de quién son esos 70.000 millones? ¿Que son suyos? Si fueran suyos probablemente sí, pero no son suyos, son de... Claro, entonces, ¿ese hombre qué va a hacer? Y además sabiendo, porque si me dijeras, no, pero es que ese hombre sabe que si se mantiene firme en su puesto, le aguanta el pulso al gobierno español y dice, no, yo no estoy dispuesto a validar estas cifras que no creo que sean correctas, finalmente su jefe le va a apoyar y va a acabar ganando la batalla y va a acabar imponiéndose el criterio profesional que ha tenido. Si eso fuera cierto, si todavía ese fuera el final, pero él sabe perfectamente, porque han pasado ya... A ver, España lleva incumpliendo los objetivos de déficit desde hace 15 años, con 2 gobiernos y nunca nos ha pasado nada. Entonces, ese señor de la Comisión y sus compañeros del equipo que viaja a España y que tienen que hacer un informe, saben que toda esa pelea que les crearía muchísimos problemas personales y profesionales durante los próximos trimestres, al final la iba a resolver Pedro Sánchez un día con Bracorón en una parte de una cumbre y van a decir, venga, hombre, ¿cómo tienes paralizados los millones? Suéltalos, y entonces la Ursula von der Leyen iba a sentarse con ellos y van a decir, venga, entre los tres lo resolvemos, pum pum, y hacemos una declaración política diciendo que se liberan los fondos para España y que España implementará las reformas necesarias para que en los próximos meses se gasten bien esos fondos. Entonces, el gasto para esos funcionarios, esos responsables de la comisión, sería tal para un premio tan nimio que lo que hacen es pues lo que han hecho siempre. Dicen, no, vemos estos riesgos, ¿no? Al final del documento ponen riesgos sobre los planes presupuestarios del gobierno español. Ponen ahí 4 o 5 párrafos que están bastante bien y que sí que te dicen realmente cómo está la situación, firman y el gobierno español, el anterior y el de más allá, siempre se acaban llevando el dinero y es lo que saben. Evidentemente, hay que hacer un paripé. Entonces Bruselas de vez en cuando publica una nota un poquito más dura, el gobierno español de vez en cuando anuncia que va a hacer una reformita pequeña para contentar a Bruselas en respuesta a esa nota, pero en la realidad, lo que hemos visto en los últimos 15 años, no solo con España, también con Italia, Portugal, etcétera, es que solo ha habido una situación de enfrentamiento absoluto, que era un país que estaba en quiebra absoluta, como era Grecia. Incluso a ese país se le ha acabado dando una cantidad de fondos con mucho menos control del que se ha dicho, pero solo en una situación de extrema tensión, como fue aquella que se vivió en Grecia en 2015, sobre todo en 2015, después de la llegada de Tsipras, pues ha habido algo parecido a una situación real de control, exigencia y un gobierno que tiene que tomar medidas. En el resto de casos lo que hay es un tira y afloja constante en el que el gobierno hace un poquito y Bruselas le da un poquito, pero siempre nos van a dar el dinero seguro. Bueno, Portugal también tuvo que hacer pegarle un buen tajo a las pensiones, ¿eh? Otro que no podía hacer era los mercados. Claro, por eso, o sea, que te quiero decir que, bueno, cuando la cosa es seria se ponen. Bueno, más a ver, reafírmate tú también en tu... Exacto. Y quiero compartir con la audiencia que la señora directora me debe un almuerzo en algún sitio, ¿vale? Porque me ha pasado... Claro, es que yo soy un sufridor en este programa. Vamos a ver, lo que cuenta Domingo es exactamente así. El problema es que, claro, habrá gente que diga, bueno, entonces son una suerte de burócratas, ¿de qué valen, no? Pero claro, al final tampoco seamos ingenuos, es decir, la Unión Europea se está salvando a sí misma. Es decir, cuando poníais esos casos, ¿no? de Grecia, de Portugal, si me apuras Irlanda, al final, ¿qué es lo que vemos? Son países pequeños, donde se les puede todavía meter mano y se les puede, digamos, asustar con la escoba de la bruja, decir, oye, si sales del circuito UE estás muerto, haz lo que yo te diga y tal y cual. Pero claro, cuando ya tienes un tamaño suficiente, como es el caso de España, la Unión Europea pues no puede hacer nada, porque realmente, y lo vimos con los espaguetis en su momento, igual si le metes el cuerno a Italia es que te llevas por delante Europa, ¿no? Y encima cuando además asistimos pues, a la salida al corre-corre del Reino Unido,
Unido, con lo cual, oiga, tenga usted cuidado porque verdaderamente sí que hay opt-in-out o posibilidades de que se te vaya gente, y a ver si vamos a desmontar la barraca, ¿no? Bueno, en línea también con lo que comentaba Domingo, pues sí, efectivamente, o este viernes, sin ir más lejos, ¿no? Escuchábamos, bueno, veíamos en prensa publicado, bueno, pues una regañina que nos hacen, que también lo hemos hecho en este programa, de la pérfida ministra o Ministerio de Hacienda, diciendo, oiga, eso que hacen ustedes, de bajar los pagos en efectivo a 2.500, del la tema persecución de Hacienda, de las listas de los morosos, usted parte de la base de que todos son delincuentes, haga usted más prevención, haga usted las cosas distinto, pues lo está haciendo todo bastante mal. Bueno, pues eso pues nos da para las tertulias y para alegrarnos un poco, pero efectivamente yo creo, como decía al principio, que este gobierno fulero le ha tomado muy bien el pulso y sabe, pues eso, que sí, que hace, como dice Soriano, ahora hace de vez en cuando alguna cosita, un anuncio y tal y cual, pero realmente su intención es incumplir. Tú lo has dicho 20 veces, Carmen, o 200, que el bajísimo grado de ejecución real, ¿no?, de los presupuestos y tal, y sigan con ella. ¿Y qué es lo que va a pasar? Y concluyo, pues eso, que se han quedado todo lo gordo para el final, ahora coincidirá con las autonómicas municipales y las generales, harán un adicional de engrase a todos los niveles y de manguerazo financiero con cargo a estos presupuestos, que es exactamente lo que le habían dicho en Europa. Oiga, esto está para lo que está, no está para pagarle a usted las campañas. Bueno, pues yo mis estos 33 y para adelante todo. Bueno, no lo dice Carmen Tomás, que lee informes de gente solvente, lo dice FEDEA, que acaba de publicar un informe y dice que la ayuda europea adjudicada se limita a 13.760 millones de los 30 y pico mil que nos han dado ya. Colateralmente y breve, para que nos dé tiempo al otro tema colateral también del Parlamento Europeo. Vamos a ver. Pero mucha gente se preguntará, como me pregunto yo, pero vamos a ver, ¿esto no eran unos fondos que cada país tenía, o sea, todos los países tenían que dar el visto bueno a lo que hiciera el otro? Entonces, aquí Domingo siempre me dice, pero vamos a ver, si están igual o peor que nosotros, ¿quién va a rechistar si todo el mundo quiere que todo esto, a todo el mundo llevarse la pasta, como no tiene que dar explicaciones de 70.000 millones cada uno? Pero pero las reglas eran esas, o sea, la regla era, si usted no ha presentado la reforma y no hemos presentado la reforma de las pensiones en tiempo y forma, usted se queda sin el dinero o devuelve el dinero. Y yo no tendría que decir ni yo, ni von der Leyen, ni nadie, ni el de Economía. Lo tiene que decir el holandés, el Reino Unido, Alemania, Italia, que les interesará que España no esté tirando, no sé, que se le pase por la esta. No les interesa, es que no les interesa. Ellos lo que quieren es recibir también sus propios fondos. No solo es una cuestión. Entonces, ¿para qué hacen esas normas? Pues para tenernos entretenidos y para. Diga usted, para pues esto es la Comisión Europea y punto. Pero no, la Comisión Europea más los 27 y cada programa lo tiene que aprobar cada uno de los 27. Para contar. No nos tomen el pelo. A ver, las normas están para dos cosas. Uno, para contarnos el paripé y para decirnos, no, fíjate, el cumplimiento, la gobernanza, estas cosas, estas palabras que les gustan. Y luego, para si se llegase a esa situación de enfrentamiento extremo que se llegó con Grecia, que yo creo que es muy poco probable, yo ahí estoy con Israel, que no es probable que se dé con un país como España, pero si se llegase a esa situación de enfrentamiento extremo, poder decir es que España ha incumplido las normas que nos dimos, pero no para el día a día. A ver, a todos los gobiernos les interesa, uno, recibir sus fondos y dos, que es muy importante, que el funcionamiento de la Unión Europea no esté bloqueado. Pero si hasta, fíjate, ya no te digo el gobierno de España, que encima tiene buena relación, lo hemos visto esta semana con Macron, tiene buena relación con el gobierno alemán, que a nosotros nos podrá parecer un error, pero tiene una relación razonable. El gobierno que peor relación tiene con el resto de los gobiernos de la Unión Europea, ¿cuál es? El húngaro. Venga, vamos a poner que es el húngaro. El húngaro ha incumplido algunas normas. O sea, al húngaro a ese sí que le quieren dar muchos de sus socios en la cabeza. Le presionaron y le dijeron que le iban a retirar sus fondos, ya no solo por cuestiones económicas, sino sobre todo por las cuestiones estas que dicen del Estado de Derecho y no sé qué. Pues bien, el gobierno húngaro dijo bloqueo todos los acuerdos que salgan del Eurogrupo y bloqueo todas las próximas cumbres hasta que no se desbloqueen los fondos. ¿Y qué hizo la Unión Europea? Llamadas a alto nivel, pero esto lo ha publicado, o sea, yo no estoy ahí, lo han publicado los periodistas que están en Bruselas, llamadas a alto nivel, presión a la Comisión y ya se están desbloqueando los fondos al gobierno húngaro. Entonces, al gobierno al que más ganas tienen, cuando ha dicho
que me quitéis los fondos, lo bloqueo todo. Y ya se les han quitado las ganas de darle en la cabeza. Pues ¿te crees que al gobierno español, al que ni siquiera tienen ganas, se van a meter en una pelea política que implicaría, pues eso, prácticamente el bloqueo de cualquier cumbre, el que se detuviera cualquier avance en cualquier norma, ya no solo de dinero, de política, de cuestión exterior con la guerra de Ucrania, cualquier tema que les interese a los actuales líderes europeos saben que se pararía de un día para otro porque el gobierno español, tanto el de Sánchez como el que siguiera, eso saben perfectamente, sería Sánchez, el siguiente Feijóo, quien estuviera, les diría: yo no apruebo nada, no firmo nada en ningún acuerdo, en ninguna cumbre mientras mis fondos no estén aquí. ¿Y quién se va a meter en eso, Tomás? Bueno, es que la húngara encima, ¿cómo nos ha puesto esta semana? La parlamentaria húngara. Dice, pues nosotros tal, pero ¿y estos que aprueban la sedición, o sea, quitar la sedición, claro, la malversación? O sea, si vamos a menudo discurso que se largó la húngara. Tú, Carmen, porque eres joven e inocente, ¿no? Sí. Pero si por elevación miramos cómo funciona la ONU, la cumbre del clima, la OTAN y tal, es como lo está describiendo Domingo. Es decir, oiga, mire, aquí yo creo que nos damos unas normas y tal, pues eso, para tener al personal calmado y para dar un poquito de trabajo a las agencias de rating. Decir, oye, mira, qué estándares y qué cosas se ponen tan buenas, a ver si verdaderamente lo cumple. Y luego todo el mundo, pues eso, es decir, es un disparate, pues eso, que se ponga al frente de la cumbre del clima los tíos que más contaminan. Pero claro, luego te dicen, oiga, mira, es que esta fiesta la pago yo, entonces si no te gusta, pues pon tú en marcha las cosas a ver qué tal se te da, ¿no? La OTAN lo mismo y tal, dice, oiga, mire, es que aquí el que pone los soldados y el que se gasta la pasta soy yo. Entonces al final, bueno, pues eso es una suerte de intercambios y de cosas ahí que nadie se las cree, que están muy bien sobre el papel, pero claro, todo el mundo rezando porque no haya luego que cumplirlas, ¿no? Y luego, claro, la gran pregunta de toda esta historia es lo que dices tú. Oiga, vamos a hacer unas matemáticas básicas, ¿no?, de economía. Es decir, oiga, si usted se ha gastado 13 y le han dado 35, ¿dónde están los 22 restantes? Pues es lo que te digo yo, metidos en el bolsillo de alguien, preparado para sacar la metralleta cuando te venga bien, decir, oye, que ahora sí, que te voy a hacer la rotonda, te voy a hacer el no sé qué, te voy a dar la paga, te voy a hacer no sé cuántos y tal, y ya de paso, pues vóteme, que soy yo el que te lo está dando. No, sí, bueno, se puede pasar, pero entonces no se habrá dedicado al dinero a ninguno de los epígrafes en los que se suponía que te daban qué sorpresa. No, bueno, vale, bueno, pues oye. Se ha despilfarrado dinero de Europa, vamos. Oye, no, pues. Me acabas de dar un gusto, Tomás. Ya Fedea, no, sé no hagáis más informes, corresponsales, compañeros, dejadlo, es igual, no hagáis nada porque no hay que denunciarlo porque no va a servir para nada. Pues yo lo pienso seguir denunciando. Hacer muy bien, que para eso te pagan. Pienso seguir denunciando porque de los 48.700 millones de la Unión Europea han llegado a la economía real 11.000 y eso habría que verlo también. Venga, a escucharme, yo os voy a dar un buen consejo. Sobre todo los chicos, hoy atentos, porque en las rebajas del Corte Inglés siempre encuentras lo que buscas, siempre. Y además eso lo sabes y a estas alturas lo sabe tú y todo el mundo. Y está muy bien. Pues, pero lo que vas a descubrir es mucho mejor. Por ejemplo, empiezan las segundas rebajas del Corte Inglés con un 20% de descuento adicional en una selección de productos. ¿Y eso qué significa? Pues muy fácil. Que al descuento que ya vas a encontrar en marcas de moda hombre como Timberland, Paul & Sharp, P. Cardin, Roberto Berino o Gap, se le añade un 20% de descuento adicional. Y lo mismo ocurre en una selección de zapatería, también de marcas de hombre como Geox, Fluchos, de mujer, cuidado también, como Alpe, Pedro Miralles, o infantil, como Pavlovsky o Skechers, que cuentan con un 20% adicional a ese descuento que ya llevan. Así que disfruta de nuestro servicio de entrega en el día, elige día y hora que quieres para recibir tu pedido de las segundas rebajas y además descubre nuestra tarifa plana de envíos, el Corte Inglés Plus. Descárgate nuestra app y verás que siempre encuentras lo que buscas. Del 19 de enero al 1 de febrero, las segundas rebajas del Corte Inglés. Bueno, vamos con otro gran amigo de este programa, José Luis Escrivá, ministro de Seguridad Social, Migraciones y no sé cuántas cosas más, que ha decidido que como la cosa no va tan bien como nos cuentan con las afiliaciones, con el empleo, o sea, el mercado laboral no va tan bien como nos cuentan, y ahí tenemos la prueba de los datos de la OCDE, de los datos de la Unión Europea, que desmienten continuamente lo que hace lo que publica este gobierno, pues ha decidido primero que lo de dar las ruedas de prensa, que ya no le gusta tanto. Y segundo y más grave, porque a mí eso me da igual, segundo y más grave,
que va a hacer una forma distinta de... ¿Saben esto que pasó en el INE también? Que desde que es una forma distinta y hay otra persona, ya no hacen más que cambiar los datos y ya uno no sabe muy bien con qué quedarse. Que también esto lo dijo Fedea sobre los datos del Ministerio de Trabajo, no es que tampoco lo diga Carmen Tomás, que es una humilde periodista, no, es un equipo de economistas que contó hace unos días que no había forma ya de saber qué narices está pasando en el mercado laboral. Bueno, pues dentro de unos días harán otro informe en el que digan, es que ya no sabemos lo que pasa tampoco en la seguridad social. Por cierto, que ya ha superado los 100.000 millones de deuda, la seguridad social. Y este señor Escrivá, en vez de toquetear los datos, que por cierto lo de 70.000 les ha debido gustar porque son 70.000 los afiliados que van a desaparecer del año 2022 gracias al maquillaje del señor Escrivá, pues lo que habría que decirle es que espabile con su trabajo y que a ver qué pasa con la reforma del sistema de la seguridad social, porque tiene una deuda de 100.000 millones y un agujero como la copa de un pino. ¿Por qué? Pues porque dentro de nada empiezan en masa los baby boomers a jubilarse, gracias a Dios, y van a vivir un montón, para su desgracia, señor Escrivá, y sin embargo, por abajo, pues ni nacen niños y el trabajo, pues tampoco. El trabajo lo que está pasando es que se está dividiendo. O sea, ahora la gente que más contratos se hacen son trabajos a tiempo parcial o fijos discontinuos, que te vas a casa, cruzar los brazos, no eres parado, pero estás parado, y esos te pueden hacer 5 o 6 o 7 al mes. Ese es el mercado laboral español. Así que tu amigo Escrivá, que igual amigo tuyo sí es, por cierto, que lleva ya no sé cuántos altos cargos. Le ha dimitido ya la tercera del tema de la inmigración. O sea, debe ser un genio de las relaciones humanas. Pero dicho eso, como yo no me voy a ir de copas con él... No, yo tampoco. A mí lo que me preocupa... Con el señor Escrivá, además, yo sí que alguna vez en algún corrillo, en alguna rueda de prensa del AIREF, pues estuvo eso. airado. No, que, es que que lo estuve, suyo. pues estaba él allí, vamos, no sé si él siquiera sabrá quién soy yo, quién está, pues típico corrillo con muchos periodistas y él hablando, pero no tengo más relación personal que eso. No, pero bueno, dicen que es muy airado y lo hemos visto físicamente en la radio y en la televisión, Alguna como vez se enfadado, pone sí, muy es verdad. histérico y además la gente no le dura, con lo cual, en fin, el problema debe ser suyo. Bueno, el caso es que también quiere toquetear las cifras de afiliados, que era una cosa aquí, no sé, hasta que han llegado estos, joder, el INE daba las cifras y todo el mundo no las creíamos. Salían las cifras de tal y tal, pero es que ahora no te puedes creer ya nada, es que ahora ya ni los cotizantes a la Seguridad Social. Sí, porque además, si se hubiera hecho una vez, podría ser razonable la excusa técnica. Es decir, cada vez que hacen uno de estos cambios, plantean un argumento, bueno, que puede tener cierto sentido, decir, no, estamos mejorando la forma en la que contamos y la forma en la que publicamos estas cifras. Pero ya te digo, eso lo haces la primera vez. Yo soy muy escéptico, y no pensando mal, sino porque creo que tenemos muchas veces demasiados datos. Creo que hay sobreabundancia de datos y creo que no sirve de nada publicar las cifras de afiliación cada 15 días, incluso aunque lo hagas bien. O sea, no, esto ya no es cuestión de te van a engañar o no. Digo, ¿qué aporta al debate público? Nada, porque llega a final de mes y resulta que todos los que has contado que estaban apuntados ya no están. No, y porque tienes... ¿Qué te aporta? ¿Qué estás dando mejores decisiones? De hecho, yo creo que muchas veces se toman peores decisiones por sobreabundancia de cifras que encima luego recalculan y dices, no, pues no era correcta, pero la tensión, la inmediatez, el estar pendiente del titular, el a ver si contraprogramo al partido político contrario que me está diciendo que los datos son un desastre con una medida sorprendente. Entonces, no aportan nada, no... Y encima luego muchas veces se recalculan. Pero bueno, todo esto, que yo creo que no, que tenemos demasiadas cifras, previsiones, etcétera, si se hace una vez, dices, bueno, venga, pues el ministerio ha decidido cambiar la forma, pero es que este ministerio ya no lo ha hecho una vez, lo ha hecho bastantes veces y sobre todo, parece que lo hace en cada momento para asegurarse la forma de contar parados, afiliados o lo que toque en cada momento que más le beneficia. Es decir, en este caso, a lo largo de la segunda mitad de 2022, hubo mucha polémica con esto de la desestacionalización. Porque es verdad, dice el ministro Escrivá, hombre, es que si tenemos el dato desestacionalizado es un dato más técnico, más preciso, que no tiene en cuenta los vaivenes. Seguro que el trimestre que viene ya no le interesa el desestacionalizado. Pero cuidado con eso, porque en la segunda mitad de 2022, ¿cuál es la mentira de esta? Decir como si hubiese una única forma de desestacionalizar, ¿no? Al final eso es un criterio técnico. Contar a los parados y a los afiliados es contar uno a uno.
Luego, desestacionalizar es cómo mides, cómo ha influido las circunstancias concretas de este año. Pues el otro día que decía él, no, es que ha habido más fiestas en diciembre, es que ha cambiado el calendario. Bueno, ¿cómo mides eso? Es que la Semana Santa te cae en marzo o en abril, ese tipo de cosas. Pues bien, en la segunda mitad de 2022, algunos servicios de estudio privados, por ejemplo el del BBVA, dijo, oiga, es que a mí con mis cifras de desestacionalización me salen bastante peores resultados que los del gobierno. Y el ministro Escrivá dijo que aquello era inaceptable, que los datos del gobierno eran los buenos y que no podíamos estar mirando otras cifras. Pues bien, ahora, y durante aquellos meses, evidentemente, él daba la rueda de prensa y los titulares oficiales, las notas de prensa del ministerio, con los datos suyos, y decía que los otros no. Pues bien, el nuevo método de Escrivá, qué casualidad, es el del BBVA. Sí, se parece mucho los datos a los del BBVA. O sea que o nos has estado mintiendo los últimos 5 meses, o de repente, qué casualidad, que ahora que sí que te conviene el método, por así decirlo, del BBVA, porque ahora te va a dar mejores datos desde ahora hasta mayo, lo recuperas y entonces nos olvidamos que llevas 4 meses diciendo que los que estaban desestacionalizando de otra forma estaban. Y entonces dices que este es más riguroso, que este es más fino, más sofisticado. Pues en este juego es cuando dices la excusa técnica la estás utilizando para colármela. Vamos a ver, esto ya en línea con lo que antes hablábamos, o sea, empieza a ser, digamos, tan descarado que es que ya, bueno, pues no se sabe muy bien a dónde mirar, ¿no? Es decir, efectivamente, como contabais, bueno, pues tú ves que las cosas no salen como tú quieres que salgan, entonces te pones a retorcer la verdad, a ver de qué forma lo puedes conseguir, de tal forma que provocas varias cosas. Primero, lógicamente, el alejamiento de la gente porque pierdes mucha confianza, y luego, claro, no puedes comparar porque, claro, si tú dices, oiga, es que si usted antes lo hacía de esta forma y ahora lo hace de otra, ¿cómo quiere usted que compare unas cosas con otras? ¿No? Es técnicamente... O me invento el PIB diario, claro, o que sea, a ver si me conviene más. Estás todo el día con el paso cambiado. Yo creo que hay una frase muy normal que todo el mundo entiende, ¿no? Que es: tú no puedes cambiar las reglas de juego en medio de un partido. Oiga, si esto se mide así, se mide así. Y como decía un castizo, si no te sale bien las cosas, te jodes, y cuando te salgan bien, pues te saldrán bien, ¿sabes? Pero que estés todo el rato cambiando es que no vale de nada. Y luego llegas al ridículo ese de decir, al final has dado tantos vaivenes y paseos para que las cosas que coincidan, que al final acabas cayendo en aquello que antes de ayer tú criticabas. Pero vamos, no sé, también para esas cosas debería de estar la buena de la Unión Europea para decir, hombre, ten un poquito de decoro, no las cosas se dan así. Pero como ellos también son muy granujas y te hacen cosas en el Eurostat, las estadísticas y tal, también para que eso tal, pues estamos siempre en lo mismo, en una partida de tahúres, donde aquí el tema es todos hacemos trampas, vamos a ver a quién de nosotros no nos trincan. Y sobre el asunto del sistema de pensiones, que no es ninguna novedad, también el gobernador del Banco de España ha dicho esta semana 2 obviedades. Ayer viernes era su cumple, 52 palos. Anda. Así que un abrazo fuerte para Pablo Hernández de Cos, que es de lo poco que nos queda decente. Pues es muy joven, joven. Y dinámico. Pues nos dijo 2 obviedades que sabemos, ¿no? Que esto es un desastre si no se hacen cosas, si no se modifican determinados parámetros. Y aquí nadie hace ni caso. Entonces este Escrivá está ahora muy preocupado con la desestacionalización, que no le interesaba para nada nunca. Igual que no estaba interesada la señora Calviño con la subyacente, que éramos como unos locos que hablábamos de la subyacente, y ahora no sé qué le ha pasado. Si baja la subyacente, entonces ya sí. Ahora si baja la subyacente, claro, entonces ya le gusta, ya claro, sabe. El problema es si no baja la subyacente. Ha pasado un poco como con la prima de riesgo, ¿no? Sí. Que nadie hablaba de la prima de riesgo, estábamos locos, pero luego era como, pues ahora ya la subyacente ya es nuestro primo de riesgo. Sí. Bueno, el caso es que no es ninguna broma que cómo está el asunto del sistema público de pensiones. Entonces el informe sacaba ayer el Banco de España, el jueves 18 del 1, el artículo de un informe, el gasto en pensiones de España en comparativo europea, y hace 2 o 3 apuntes interesantes que no solemos hacer, que sí que lo sabemos o que se ha publicado alguna vez. Yo creo que Fedea fue el que mejor lo publicó en un libro colectivo, yo creo que era el de Cajamar. Si no es ese, que me perdonen los autores, pero creo que era un libro colectivo sacado hace 1 año y medio. Pues bien, en aquel libro, que había un capítulo por cada uno, salió una estadística que decía, algo muy lógico, dices, cuidado, ya no solo es
el gasto en pensiones total que tengas, sino el gasto en pensiones en función de cómo de envejecida está tu población. Porque claro, si tú tienes un gasto en pensiones igual a la media, pero tienes una población más joven, es que te estás gastando mucho más, y cuando luego esa población se vaya acercando en términos de edad a la media, tienes un problema. Que es precisamente lo que le pasa a España. Entonces, el informe del Banco de España lo que hace en esa comparativa es decir, ¿cuál es el gasto en pensiones de España? Dice, si lo midimos por término de media en función del número de países de la Unión Europea, el gasto en pensiones en España ya está por encima de la media. Estamos en la media solo si se hace una media ponderada, que yo creo que en esta estadística no tendría mucho sentido, y es que básicamente como Francia e Italia, que son los dos países más poblados, tienen un gasto en pensiones muy superior, pues la media del conjunto de habitantes, podríamos decir, de la Unión Europea, el gasto en pensiones sobre el PIB está ahí. Pero España está en la media ya. Pero cuidado. Lo importante, España está, en el mejor de los casos, en la media en gastos pensiones de la Unión Europea, con una población menos envejecida, que eso es lo que no siempre tenemos en cuenta. Siempre decimos, no, la población española, la esperanza de vida es muy alta, sí, pero en España el baby boom llegó más tarde que en los otros países grandes que la Unión Europea, en Alemania, en Francia, en Italia. En España el baby boom empieza a jubilarse ahora. De hecho, 2022 55 menos 65, pues son 1957, 56, 55, en función de cuál sea la edad que cojamos, ¿no? Porque hay mucha gente que se sigue jubilando a los 65. Entonces, el baby boom en España se está empezando a jubilar ahora, cuando en Francia, en Italia, en Alemania ya llevan años. Entonces, tenemos un gasto en pensiones que está, en mi opinión, si miramos bien la estadística, por encima de la Unión Europea, si hacemos la media simple, por encima de la Unión Europea, con una población menos envejecida que la de esos grandes países. Y que va a durar un huevo. Con lo cual, esta próxima década vamos a meter una presión al sistema. Eso es lo que dice el artículo, y dice mucho cuidado con esa situación, porque encima no estamos haciendo demasiado. Bueno, Domingo, han dicho que de aquí a unos años, yo sé si lo he leído por ahí publicado, que se iban a incrementar la masa pensionada un 50%. Si eso no es una presión al sistema, que venga Dios y lo vea, ¿no? Hombre, entonces, ¿cuántos son los del baby boom? Sí, nos vamos a ir a 15 millones de pensionistas. Por eso os digo. Entonces, bueno, pues va a ser una cosa, y luego lo que y luego lo que van a durar. Eso te iba a decir, adiós, gracias. Hombre, vamos, que si vamos a durar, que no, 57 al 79. No van a tener que sacar con agua caliente. Total, que hay alguno que cuando ve un grupo de jubiletas cruzando un paso de cebra dice, acelera, a ver si vamos ayudando a esto. En fin, una bendición que nos va a salir muy cara, claro. Bueno. No, pero ahí o sea, sobre esta cuestión, porque dice el informe, entonces, ¿esto cómo se resuelve? Fíjate, porque hay gente que dirá, mercado de trabajo, que es verdad, evidentemente, tener un mercado de trabajo más sano y con más gente trabajando, porque esa es otra cuestión de España. No solo es que vayamos a tener muchos jubilados, sino que encima, en población en edad de trabajar, la tasa de empleo es bastante baja, de las más bajas de la Unión Europea. Y no solo por el paro, sino porque hay mucha gente que no está en población activa. Pues mira, dice, el gasto en pensiones montará notablemente, dice, algo más del 40%, pero solo el 40% de dicho aumento podría ser compensado si la tasa de empleo se elevara para alcanzar el nivel de la tasa registrada en Alemania. Entonces, si conseguimos, que no lo hemos conseguido en la vida, pero si conseguimos una tasa de empleo similar a la que ahora tiene Alemania, compensaríamos menos de la mitad, el 40%, pero bueno, sería una noticia espectacular, pero compensaríamos menos de la mitad de ese aumento del gasto en pensiones que se prevé para los próximos años, para la próxima década y media, 2 décadas. O sea, que ni siquiera es suficiente que el mercado laboral funcione. Por eso digo, ni siquiera hay que retocar el sistema. Y 2, a ver si funciona el mercado laboral, porque claro, dicen, no, venga, ya lo resolvemos con el mercado de trabajo. Sí, bueno. Yo se lo llevo yendo 30 años y el mercado de trabajo español sigue teniendo casi los mismos problemas que hace 30 años. Entonces dice, lo resolveremos si en algún caso o con que vengan 5 millones de vienen 5 millones de inmigrantes y ya lo hemos solucionado pero ¿dónde están y qué cualificación tienen? Sí, porque no se te ocurre hablar del tema del aborto, que sería otra cosa, porque también es anatema, ¿no? Decir, oiga, y vemos con perfecta normalidad, pues eso, una consolidación de casi 100.000 ciudadanos españoles que se cepillan todos los años y no pasa nada. Es decir, cuando llevamos 6 años de crecimiento vegetativo negativo, mueren más españoles de los que nacen,
bien, nos vamos efectivamente a un choque total en el tema de las pensiones, y cuando alguien trata de decir, oiga, podíamos intentar como sociedad ver alternativas, ¿no?, a que no haya tanta gente haciendo este horror y tal, bueno, pues sí, pero eso... que ya ves que ni es suficiente, o sea, no llegaría ni al 40%. Hay que echar, atajar la cuestión con dos narices, y no las tienen estos, y no las sé si las van a tener los que vengan, tampoco, porque tampoco las han tenido los de antes y los de antes. Hay que tener las narices de un tal Schröder, ¿no?, en Alemania, y un sueco que hace ya 25 años que cogió el sistema, le dio la vuelta al calcetín. Y aquí no, veo yo a ningún Superman veo yo por aquí. Mira Macron en Francia, que va a subir de 62 a 64 y le van a incendiar el país. Espérate a ver si lo hace. Eso es lo que quiere hacer. Le van a incendiar el país, cuidado, a los 60, que tampoco estamos, que nosotros estamos en los 67, y allí no le van a dejar. Por cierto, muy interesante, los sindicatos en Francia, yo no estoy de acuerdo con la medida final, pero por lo menos son coherentes. Dicen que me subes la edad de jubilación, te incendio el país. Este gobierno, la gran reforma de las pensiones que está pasando el ministro Escrivá sin que nadie le proteste es la de elevar la edad de jubilación y reducir las posibilidades de jubilación anticipada, y los sindicatos callados, que yo digo, hombre, que yo aplauda o que yo diga es relativamente necesario, pero que los sindicatos se estén tragando esto, pero no se la están tragando, es que lo saben perfectamente y están calladitos. Y están engrasados. Mire, por lo menos los sindicatos de Francia son coherentes. Por lo menos protestan en la calle. Bueno, noticia de la semana de Telefónica. En Economía para Todos, la noticia de la semana con Telefónica. Lo traigo porque que rectifique Hacienda, pues es que es una noticia, o sea, es una noticia. Así que las madres afectadas por un ERTE durante la pandemia ya no tendrán que devolver las deducciones por maternidad, porque fíjense que la agencia tributaria les estaba ya mandando cartas reclamándoles los 1.200 euros de la ayuda por hijo, alegando que en los casos de expediente de regulación de empleo no era compatible. Así que el escándalo era tan monumental que desde Hacienda afirman que se ha aprobado un cambio legal con carácter retroactivo para que ninguna madre que haya estado en ERTE como consecuencia del COVID se vea afectada y tenga que devolver la ayuda por maternidad. Pero antes de hablarles de Sánchez en Davos, de este país, bueno, aquí la seguridad jurídica, es que también me ha que hablar de la seguridad jurídica en España, es que tiene un morro que se lo pisa. Pero bueno, habló de que España es, vamos, de los países con mayor seguridad jurídica del mundo, que estamos de maravilla, eso sí, tenemos que darle un bono alimentos a la gente, un ingreso mínimo vital, según Podemos una renta básica, limitar los precios de los alquileres, va todo fenomenal, pero la lista de cosas que hay que hacer para ayudar a la gente, lo de las hipotecas, el acuerdo con los bancos, que por cierto no se dejen engañar y hagan bien las cuentas, porque al final a lo mejor la broma le sale por la torta a un pan, y en fin, la lista es tan enorme que digo yo, ¿cómo se puede ir ahí por el mundo diciendo que todo va fenomenal? Pues si va fenomenal, pues no sé cómo la gente con 200 euros estás diciendo que le vas a arreglar la vida. Bueno, pero antes, que es muy interesante, lo de la renta básica que vuelve a sacar Podemos del cajón porque le interesa, y lo de intervenir el mercado de los alimentos, que me acuerdo que la otra vez que Podemos habló de eso, estaba también Domingo Soriano aquí, y estuvo muy bien porque dijo, bueno, pero ¿qué huevos? Porque claro, hay 40 tipos de huevos. Claro, ecológico. Claro, 40 tipos de huevos, no sé qué. Entonces, bueno, intervenir que todos los alimentos, todos los precios de los alimentos de todos los supermercados, también los que hacen descuento, los que te dan 3x2, los que, no sé, es que no... O sea, de pronta caducidad. Sigue igual de vacío el asunto, que sigue siendo un titular y ya. El concepto pollo. El concepto pollo, no, a mí, de verdad que, y no lo digo de broma, es que es verdad, dicen, no, vamos a poner un límite al precio de los alimentos, pongamos, por ejemplo, el pollo, y entonces yo digo, uno se va al Mercadona, tú te vas ahora a un supermercado y dices, Mercadona, ves ahí el lineal de pollo, puede haber fácilmente 25 tipos diferentes de productos, está el pollo entero, troceado, ahumado, con tramuslos, ahora te los venden ya en brochetas, preparado para fajitas, no sé qué, alitas, de todo, sí, adobado, y entonces tú dices, todos están sometidos al límite de precio, el ecológico, el de corral, todos. Si todos están sometidos al límite de precio, primera consecuencia al día siguiente es que todas esas especialidades desaparecen del lineal y solo te queda el pollo entero. Y yo lo que te dije, cuidado que te ponen un precio... Volvemos al pollo entero. El pollo entero que tienes que desplumar en casa, claro. O con la segunda trampa, que es la clásica, que, esto ha pasado en países desarrollados, o cada uno... Siempre que ponen un límite al precio, la imaginación del ser humano no tiene límites. Pero si te dijeran,
el pollo fresco tiene un límite de 5 euros, ¿qué harían en el supermercado al día siguiente? Pues poner una bandeja y pondría marinado, y tú dirías, pero si solo tiene sal y un poco de limón, marinado, ya lo he marinado, ya no está sujeto al límite de precio porque tiene un trabajo extra incorporado, y entonces tendrías 4 pollos allí puestos al límite oficial, pues eso, con plumas para que los mates y los despiezas tú en tu casa, y luego todo el resto del pollo a precio de mercado. No, pero esto no te rías, es la realidad. Si es que me lo si creo. hacen un anuncio de que vamos a controlar los precios o hacen este tipo de detalles, ¿qué pollo? Todo, de qué tipo de calidad y qué tipo de elaboraciones del pollo están sujetas al límite de precio, o el anuncio es un absurdo. Concepto pollo. A mí que me lo expliquen y luego ya entramos en el detalle. Si a lo mejor, oye, hacen una regulación ahí. Los contramuslos a 4,95, las alitas a 3,50, yo qué sé, y nos divertimos. Oye, mira, pues esto está caro, esto no tanto, ¿no? A ver, Pero concepto pollo. A ti, no, Carmen, pero a ti lo que te sorprende que es que en la cumbre de Davos que le den a este hombre los aplausos y tal, es que Bueno, yo aplausos no sé si le no, dieron. bueno, los justos los que dan allá a todo el mundo. Hay que contarle a la gente, es decir, eso de la cumbre de Davos, eso es un negocio, con una gente que tiene sus patrocinadores, que tiene sus cosas, tal. Entonces esos aplausos o esos parabienes que ha recibido el presidente del gobierno estaban pagados. Igual que hay gente que se cabrea, como el caso de Iberdrola, y ha dicho este año, Galán, va a ir tu tía la del pueblo, porque claro, para que me estéis contando rollos, que además todos los presidentes de gobierno cuentan lo mismo, vamos a ser muy verdes, vamos a estar, luego sí quemamos gas, hacemos lo que nos dé la gana, pero de cara a pues eso, a los anuncios y tal, pues todo es precioso. No, yo más bien decía que dio en la rueda de prensa, que ya no era en el atril de Davos o en las reuniones con los empresarios, que por cierto no le salió muy bien, porque la primera hubo 2 y una estaban más o menos todos y en la otra no fue ni Cristo, claro, o sea que, perdón, no fue nadie, perdón. Ahí dijo que España era el país con una mayor seguridad jurídica, que España era un país industrializado, o sea, cágate lorito. Sí. O sea, unas barbaridades, sí, unas cosas que dices, pero vamos a ver, bueno, pues, pero por eso, o sea, y luego te salen los datos de deuda pública, los datos del déficit público, el AIREF por ahí, el FMI, que ya ha dicho que hasta el 24 no vamos a recuperar los niveles prepandemia. Funcas, que la media del consenso de Funcas, que son un montón, la media del consenso es que este año vamos a crecer al 1,3. Y la media, o sea, las oscilaciones van del 0,8 al 2,1. Pero vamos, la media está en el 1,3. Que es más todavía de lo que ha dicho el Fondo Monetario Internacional, pero a mí lo que el Fondo Monetario Internacional, pues ya sabemos que acierto no tiene. Pero lo de que España no va a recuperar los niveles prepandemia hasta el año 24, eso no es la primera vez que se dice, ni es el Fondo Monetario el primero que lo dice. Estamos ya en 2023 y no los hemos recuperado. Y si le sumas el 1 y pico, pues... Yo leía el otro día que quieren cambiar también la contabilidad del PIB, esto no es broma, en Twitter se comentaba, y de nuevo, si fuera solo una discusión técnica entre académicos de, bueno, es que a lo mejor estamos ponderando mal algunos factores, pero la sensación da que no, la sensación es que este titular de somos el único país que no ha recuperado niveles prepandemia hace mucho daño y quieren llegar a las elecciones sin ese titular, entonces van a forzar las cosas para conseguir algún tipo de cálculo que les permita decir, no, es que veis, llevamos unos años con unos datos que no eran reales. Bueno, de hecho el INE, mentir, claro, el INE ha modificado un par de veces a favor de parte, pero además una de las veces en 7 décimas, o sea, no cualquier cosa. Sí. O sea, si ahora vamos a llegar al 5 y pico, en parte es por los trasiegos de datos la nueva del INE, o sea que eso es así. Igual que el IPC tampoco está bien ponderado, o sea, el IPC ahora mismo no tiene nada que ver con la realidad del mercado, y luego el 40% del IPC son los costes energéticos. Pero es que... Eso no están en la subyacente, ¿no? Eso no está en la subyacente, claro, y los alimentos no están... el IPC no está recogiendo la realidad verdadera de los mercados y de los supermercados. Porque ahora todo el mundo está tirado al pollo marinado.
¿Sabes? No, el fresco no está tirando. Otra de las reflexiones que pienso en el tema, por ejemplo, de Davos es lo mismo. Decir, oiga, deberían ir compañeros, ¿no?, allí a Davos y pues, sacarle en las preguntas cuando hagan pues los colores. Pero claro, como vale también una fortuna irte allá a los montes de suizos y tal y cual, pues bueno, pues claro, todos los presidentes y altos mandatarios dicen lo que les da la gana porque nadie realmente, nadie les escucha, nadie les contradice, todos mienten y todos venden unas películas que no se las cree nadie, y los del foro de Davos pues encantado porque claro, cada legación o cada grupo de gente o cada empresa que va por ahí pasa por taquilla y te deja una leña, porque invitados son muy pocos. O sea, ahí el que va, todo el mundo va a vender su burra y a pasar por taquilla. Eso es un negocio como otro cualquiera. Sí, muy poco. Yo sinceramente, a ver, es que no le presto ninguna atención. Y probablemente si le prestara atención pensaría muy mal de los que se reúnen en Davos, del foro de Davos y de lo que allá ocurre. Sinceramente creo que hace muchísimo más mal que bien, pero es que además ahora mismo ya es un teatro. O sea, si en algún momento tuvo algún sentido, ahora mismo es un teatro en toda la expresión de la palabra. Es decir, van allí unos a hacer una actuación, cada uno a contar lo que quiere. Decías tú antes, es que Pedro Sánchez ha estado diciendo no sé qué de seguridad jurídica. Hombre, pues ¿qué va a hacer? De hecho, es relativamente lógico, esto lo hacen casi todos los países. Todos los países, cuando van a estos foros internacionales, y además foros muchas veces que efectivamente los países financian de forma directa o indirecta, los gobiernos financian de forma directa o indirecta, con un apoyo pues va a haber una mesa de transición energética, y entonces el Ministerio de Industria pues colabora en la financiación de eso. Pues evidentemente a nadie en el foro le interesa quedar mal con los gobiernos, pero lo que iba a decir es que los países, los presidentes que van a este tipo de foros, casi siempre tratan de reforzar aquello en lo que están más flojos, que tiene un cierto sentido hasta retórico. Es decir, no van a decir, por ejemplo, claro, a lo mejor Sánchez diría, no, ¿qué voy a decir? Que en España se vive bien, que hace sol, que es un destino atractivo para las personas que están en teletrabajo. Dice, eso más o menos ya se sabe y no es lo que a mí me interesa. Yo lo que quiero es, si a alguno de estos que están aquí le ha llegado algún mensaje en los últimos meses de que en España hay falta de seguridad jurídica, tratar de rebatírselo ahora que nadie me va a contestar. Entonces, no, esto es como la de la Comisión de los Derechos de la Mujer de la ONU que te presidirán y estas cosas. Es decir, no es casualidad que los que más tienen que ocultar de un tema sean los que cuando salen al exterior más medallas se ponen de ese tema. Es casi condición humana. Sí, por eso igual Qatar ha patrocinado el fútbol y cosas de estas. Sé que, en fin, ¿esto es economía para todos o Barrio Sésamo versión 5.0? A veces es Barrio Sésamo, claro. pero es Barrio Sésamo porque se lo merecen algunos. Hay que decir las no cosas. Los oyentes, Claro, pero algunos que escuchan... No, es verdad que esto no se cuenta. O sea, cuando tú ves las noticias sobre el foro de Davos, parece que hay unos tipos que se han reunido para comentar la marcha de la economía mundial sin más y que lo están haciendo de acuerdo a sus conocimientos. Claro. No, a ver, son gente... Uno, que están pagados con unos incentivos muy claros, que es que aquel foro se mantenga año a año, porque yo estoy ahí de acuerdo, es que es una cosa que genera mucho dinero. Un sitio muy agradable para pasar un par de días. Un poquito de frío. Hacen unos contactos entre ellos brutales que les sirven. Luego no es tampoco casualidad que cada vez que dejas la política, no solo el presidente del gobierno lo vemos, que es el caso más llamativo y el que comentan los medios de comunicación. Pero cuando un presidente de gobierno deja la política, de repente ves que él está, por supuesto, colocado en un sitio bastante bueno normalmente. Pero luego, de repente, los periodistas nos enteramos. Oye, ¿sabes que al jefe de gabinete ¿sabes que estaba 5 o 6 años de jefe de gabinete del ministro de Economía? Oye, pues mira dónde ha acabado. Oye, ¿y sabes el jefe de prensa? Ese tipo de... Mira dónde ha acabado el jefe de prensa. Ese tipo de contactos, ¿dónde se hacen? En Davos. Entonces, los que están allí, a ninguno les interesa que aquello explote, a ninguno les interesa que haya un enfrentamiento abierto. Entonces están allí, pues eso, haciendo que todo funcione, que qué buenos somos, y no, nosotros os vamos a organizar la vida. Por eso a mí me interesa muy poco, probablemente si me interesara pensaría muy mal, es el tipo de foro al que cuanto menos caso se le haga mejor, y eso sí, denunciarlo para intentar que por lo menos nuestro dinero no acabe allí, porque eso sí, nuestro dinero acaba allí. Bueno, pues vamos a dedicarle los últimos minutos a otro foro que se ha encargado de vender también Sánchez, que es la cumbre esta que parece que no se habían reunido nunca, España y Francia. O sea, era la 27 reunión de Francia y España, pero parecía que ayer era
la única vez en el mundo mundial que Francia hayan firmado unos acuerdos, que al final rascas y no había nada. No sé qué pensáis vosotros. Hombre. O sea, lo importante que eran las interconexiones, que hacemos con la energía, era uno de los grandes temas, aparte de las fronteras que están cerradas porque no quieren que le mandemos inmigrantes, que no los puestos fronterizos que siguen cerrados. El tema energía, ni mu. Ya. Y entonces... entonces, ¿qué Bueno, pensáis de esto? todos los analistas han coincidido en destacar que parece que es un primer paso porque últimamente como que nos hacían demasiado poco caso los franceses, estaban con el radar desplegado. ¿Pero un primer paso para qué? Bueno, pues para lo que dices tú, para ver si efectivamente, se mejoran las interconexiones, si hay movimiento. Hombre, la relación entre España y Francia es absolutamente histórica, no solo por las fábricas de coches que también, sino, hombre, por la vecindad y por mil historias, ¿no? Pero bueno, parece ser que últimamente dicen los que de estas cosas geoestratégicas saben más, bueno, pues eso, que los franceses estaban como más mirando Europa y menos hacia el sur, entendiendo por el sur que nos tenían un poquito de lado. De hecho, ya lo hablamos, yo creo que fue en verano del 22, Carmen, me acuerdo pues eso, que cuando estábamos con las conexiones, ¿no?, de lo del gas y todas estas cosas, y lo primero que salió en tromba Francia, el mismo que ahora ayer se daba abrazos con nuestro presidente, decir no, nosotros tenemos primero que colocar nuestro excedente de energía nuclear y nuestras cosas. No quiero interconexiones, no quiero historias. Bueno, pues no sé, No se firmó nada. Claro, por se dijo, eso. vamos a trabajar conjuntamente, Claro, bueno, pues, lo cual no quiere decir exacto, que lleguemos a ningún acuerdo. Bueno, pues en esta han dicho lo contrario. Dice, vamos, como somos tan amiguitos y somos vecinos, vamos a ver si efectivamente llegamos a hacer algo. Bueno, yo creo que en definitiva, una vez más se constata pues eso, que los ingleses se marcharon, que Francia y Alemania, que sí, unas veces bien, otras veces mal, y que cada uno, bueno, pues busca otros nuevos aliados, ¿no? Es decir, y estos ahora parecen los franceses que nos vuelven a Pero ¿cómo nos van a volver si les hemos metido un palo a Argelia, somos amiguitos de Marruecos? No. Que no, pero bueno, que era todo un paripé. Yo soy un poco escéptico ahí también. Es decir, a mí me da la sensación de que en las relaciones España-Francia, pero esto casi ya es cuestión de política, en estos últimos 3 años nuestro gobierno ha conseguido casi siempre lo que quería, que era la foto. Claro, alguien dice, no, pero no ha conseguido nada sustantivo. No, porque no querían eso. Lo que quiere nuestro gobierno, fundamentalmente, con los grandes países de la Unión Europea, al menos eso es lo que ha dado la sensación, es la foto. Es esa imagen de Sánchez hablando en inglés con Macron, con el presidente alemán, porque que les gusta mucho y están todo el día. Que Sánchez se está acompañando al servicio al presidente de Estados Sánchez Unidos. se está haciendo un book. Se está haciendo un book, vale. y entonces eso lo consiguen siempre, y además es lógico porque tienes un presidente del gobierno de un país relativamente grande, de la Unión Europea, pues eso, el cuarto ahora en tamaño después de Alemania, Francia e Italia. Entonces tú dices, me viene muy bien que ese gobierno me avale y esa imagen de que me llevo bien. Pero cada vez que hemos necesitado algo realmente importante, que alguno de esos grandes gobiernos, especialmente al gobierno francés, le podía molestar mínimamente, nunca hemos conseguido ni la más mínima concesión. El tema de la energía es de manual. Sí, nos dicen que más o menos que sí, no sé, pero al final dices, ¿dónde está? No está. O se aplaza a unos tiempos, a unos plazos que no va a tener ninguna efectividad. Entonces, te digo, mi sensación es que es éxito absoluto. Macron consigue que no se haga lo que él no quiere que se haga, porque no quiere que se hagan las interconexiones, y Sánchez consigue lo que él quiere, que es la foto con Macron y decir, fíjate, si nos llevamos bien, que voy a traerme a un ministro francés a un consejo de ministros a cada 3 meses, que yo soy el tipo de anuncio que digo, ¿y esto, esto qué aporta? Ni siquiera lo digo muy a malas, no creo que vaya a ser peor que lo que tenemos, pero digo, o sea, ¿qué suma? Porque ya con todos los que son, yo no sé, van a tener que poner el estadio Bernabéu. Comprarse una de estas que venden en Carrefour, una mesa de esa supletoria. Exacto, ponerle una mesa supletoria, porque claro, son los 20 y tantos de aquí, más 1 o 2 que tienen que venir de allí. Sí, cuidado, claro. Porque eso, ya sabes que en el Consejo de Ministros se sientan por antigüedad de los ministerios. Entonces, claro, es verdad, van siempre primeros pues los de ejército, o sea, los del ejército, los de Hacienda, que son los primeros que hubo, y los últimos son los más nuevos. A ver si le van a poner a Alberto Garzón ahí en la supletoria, ahí, como la mesa de los niños. Bueno, ahí es donde debería eso
Eso te iba a decir, de ahí un paso para como en el A colegio. Garzón, Cierre usted por fuera. Eso le pega, pero no queremos que esté Garzón, tampoco ahí. Universidades, son seguridad social, pues son esto es así, o sea, es orden de antigüedad de los ministerios, entonces me los veo ahí que les mandan Madre a la mía. mesa a los niños, como en la cena de Navidad cuando no caben. Lo que tiene que hacer es una remodelación del gobierno y cargarse a 5 o 6 mínimo. Tampoco parece que vaya, ¿no? No O sea, sé. habrá cambios, pero no desaparición de ministerios, ¿no? Yo sinceramente es una cosa, es decir, yo En algún momento tiene que romper con creo Podemos, creo que digo 8 o yo. 10 ministerios serían más que de sobra en Yo España. tanto. Lo digo sinceramente, No, yo además, también. no lo digo en tono de descrimiento a la política, es que creo que 8 o 10 ministros con probablemente más secretarios de Estado sería una estructura de gobierno mucho más ágil. Pero también te digo, o sea, esta idea de no, es que son muchos, como que sí, son muchos, pero, o sea, ¿mejoraría realmente la política española si en este mismo gobierno PSOE-Podemos se cargan a 3 del PSOE y 1 de Podemos y seguimos teniendo las mismas, porque seguiríamos teniendo las mismas políticas, pero en vez de 23, Sí. 16? Pues Bueno, yo- pero si es por... Hombre, por cepillarse es por ejemplo... por dormir un poco mejor. No, eso te iba a decir, pero vamos... Cargarse a Montero, Garzón, eso te iba a decir. el que no sé cómo se llama de universidad, no sé ni cómo se llama. Eso ya En hay fin, una chica de hay- ciencia que la vi el otro día en la tele, esa. ¿verdad? Que digo, ¿esta tía quién es? El Dice, otro no, día ministra dijo de alguien, ciencia. Digo, Diana joder. no sé qué, y digo, Sí, ¿qué sí, dices? Diana Roth, así una cosa así. Sí, Es una cosa de... Menos mal que no les conocemos porque no hacen nada. Que Ya. eso también nos cuesta dinero, que no hagan nada. Sí, Pero sí. es Garzón, por ejemplo, ¿no? El otro día publicaban que llevan 9 meses o un año prácticamente sin hacer nada. Hombre, Bueno, han sido cuidado. grandes Bueno, pues mejor, defecaciones las pues que ha mejor hecho. que no haga nada. Por eso te digo. Hace campañas de publicidad. Yo soy, esto también, que suena muy como antiescéptico, antipolítica, yo cada vez lo soy más, es verdad, pero yo soy un gran seguidor de los políticos un poco vagos. O sea, a mí sí me gustan los políticos... No, yo se lo digo en serio. O sea, viendo lo que hacen los que trabajan mucho, prefiero que sean tirando a flojetes y que estén O ahí sea, por eso, o sea, que está muy bien que Garzón Sí, lleve sí, un sí, año sí. sin hacer nada, porque lo único que puede hacer es el mal. O sea que... Bueno, en determinados cuestionar lugares es el mucho sector peor. turístico, sí, son grandes El éxitos problema de suyos, sí. Garzón es que, a ver, el Ministerio de Garzón, que es un ministerio con muy poca competencia, en realidad, ¿qué es lo que está haciendo Garzón? Declaraciones que sí que hacen daño muchas veces a algún sector, por ejemplo, alguna sobre la carne, cuidado, sí, pues, la o sea, dice, ganadería, claro, no es una todo ley, eso. pero es una declaración, o campañas de publicidad que también pueden hacer mucho, porque es lo que hace el Ya. Ministerio de Consumo. Entonces, incluso no haciendo nada desde el punto de vista sustantivo, normativo, sigue dando Que miedo. conviene recordar que era una dirección general. Bueno, con eso se bastaba y se sobraba. Adiós, Domingo. Adiós, Tomás. Un fin de semana, A Israel. tus órdenes Que siempre. queda mucho cuídate fin de semana por delante y además hoy ha sido un día interesante. Sí. En los mandos técnicos, Víctor San Román. En la producción, Naya Pertusa. Gracias también, compañeros de Libertad Digital Televisión, que ya saben que la pueden ver ahora enseguida en nuestra televisión. Y gracias, por supuesto, a todos ustedes por estar ahí una semana más. Y la que viene, pues aquí seguimos, porque esto no para. Economía para todos con Carmen Tomás.